Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería hablar sobre las personas con alta imaginación o alta imaginatividad. Ya me perdonaréis este palabrejo que me he inventado, pero me refiero pues a esta alta capacidad de imaginar. Esto en primera instancia puede parecer algo que no es muy relevante, algo que no afecta mucho en tu vida personal. Sin embargo, creo que la alta imaginación realmente sí que influye muy profundamente en tu vida. Y voy a explicar en este vídeo por qué y cómo gestionar eso. Bueno, antes que nada, definamos qué es la imaginación. La imaginación sería la capacidad de recrear sensaciones sin un estímulo físico asociado. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el bosque y veo el color verde en las hojas de los árboles, pues eso sería una percepción. Pero si yo estoy en un sitio donde no hay nada verde y yo percibo ese verde, entonces ya sería imaginación. La imaginación también se puede considerar que abarca a los entes abstractos, a los conceptos, por así decir. Eso ya dependerá de tu concepción de lo que es un pensamiento o no, de lo que es un concepto o no. Si entendemos la imaginación como todo aquello que se da en la psique y que no es emocional, entonces los pensamientos también serían pura fantasía. Todo lo racional no sería más que imaginación. También quería dejar claro que una cosa es la imaginación y otra cosa es la creatividad. La creatividad ya sería la capacidad de crear combinaciones de sensaciones y conceptos innovadoras. No toda imaginación tiene que ver con la creatividad. Yo puedo estar imaginando algo que no sea algo creativo. Simplemente estoy imaginando, por ejemplo, cómo voy a ir mañana al supermercado a comprar algo. Pues eso no tiene nada de creativo, ¿no? Entonces, entrando en la cuestión, una persona con alta imaginatividad, que seguramente lo importante no es tanto la calidad de esas imaginaciones o esas fantasías o el grado de detalle, sino la atención que se le da a eso. Digamos que su atención está puesta a partes iguales en el mundo físico y en el mundo imaginario. Eso sería una persona altamente imaginativa. Y esto tiene unos potenciales constructivos y positivos y unos potenciales negativos que hay que saber gestionar y con los que hay que saber lidiar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, unos potenciales positivos? Pues la alta imaginación realmente puede ayudar mucho a comprender ciertos conceptos abstractos. Por ejemplo, una persona a la que se le da muy bien pensar de manera tridimensional, por ejemplo, imaginarse figuras y poder verla desde todas sus perspectivas, pues eso realmente es imaginación. Eso realmente es una capacidad de visualizar esas figuras y poder darle vueltas, que eso luego se puede aplicar en, por ejemplo, pues aspectos geométricos, ingenieriles, arquitectónicos y demás. La alta imaginación puede ser un gran aliado a la hora de entender cosas más abstractas. Yo a veces para entender ciertas cosas necesito imaginármelas. Sí que hay algunas cosas que son puramente abstractas y no puedes asociarle imágenes, ¿no? Por ejemplo, pues teoremas matemáticos muy complejos, muy avanzados, difícilmente vas a poder aplicarle algo imaginativo, algo sensorial. Pero en otras cuestiones sí que va muy bien imaginar las cosas. También otro aspecto positivo que te puede brindar la alta imaginación, bueno, pues que tienes un acceso mayor a la realidad, una visión más amplia de la realidad. Yo defino la realidad como el conjunto de todo cuanto existe, el conjunto de lo físico y de lo psicológico. Por tanto, la imaginación es una parte de la realidad. Muchas veces se contrapone lo fantástico a lo real. Para mí eso no tiene ningún sentido. La fantasía es parte de la realidad. Por eso mismo la podemos percibir y la podemos vivir y experimentar, porque es algo real. Sí que es algo hasta cierto punto contrapuesto a lo físico, eso sí, pero luego haré un matiz también a este respecto que me parece importante. Otro aspecto positivo, constructivo de la imaginación, pues sería directamente la capacidad de disfrutar de esas fantasías. Evidentemente cuando no son tóxicas, pero la imaginación alta pues permite, por ejemplo, también disfrutar mucho más de las creaciones artísticas, de las películas y demás. Y si tú además también eres artista, practicas algún arte, pues eso va a ser una gran fuente de inspiración y de creatividad. Ahora, ¿cuáles son los problemas que puede comportar una alta imaginatividad? El problema principal es tratar de sustituir lo físico por cosas imaginarias. Antes había dicho que quería hacer un matiz entre lo fantástico y lo físico y ahora es el momento. Es verdad que la imaginación en cierto sentido está contrapuesto a lo físico, pero
en cierto punto también constituye a lo físico y necesitamos que la fantasía constituya lo físico para manejarnos en nuestro día a día. Pongo un ejemplo. Si yo, ahora que estoy encerrado en mi habitación, no diese por sentado que detrás de esta puerta va a aparecer el pasillo que siempre me encuentro, pues no podría gestionarme en mi día a día. Hay muchas cosas que damos por sentadas en nuestro día a día y realmente son puras fantasías, son puras imaginaciones. Por ejemplo, si yo siento hambre y considero que al comer esa hambre se va a satisfacer, es una fantasía también. Realmente no tengo ninguna garantía de que eso sea así. Evidentemente, te basas en toda una serie de experiencias pasadas en las que al comer se ha satisfecho tu hambre, pero eso no implica que tenga que seguir dándose. Eso es muy famoso en la filosofía, se llama falacia de la inducción, por si os interesa. Básicamente lo que enuncia esta falacia es que tú no puedes generalizar a partir de ciertos casos concretos. Por más que sean muchísimos casos, realmente no puedes dar el paso conclusivo, no puedes dar la conclusión de que siempre se vaya a dar como se ha dado en todos esos casos que has registrado ya. Una cosa es la experiencia que yo tengo de algo y otra cosa es que eso realmente forme parte de una estructura de la realidad que es inamovible y fija. Tú por una serie de casos no puedes enunciar una estructura. Pero bueno, eso ya es filosofía. Lo que quiero decir es que muchas veces, como digo, la fantasía está imbuida en la misma realidad física, está acoplada, solapada en la realidad física y realmente necesitamos ese grado de fantasía para gestionarnos en nuestro día a día, en nuestra realidad más cotidiana. Si no, sería imposible. Pero estas fantasías se basan en cierto sentido, como digo, en experiencias y no sustituyen a la realidad, por así decir, ¿no? Simplemente son suposiciones sobre cómo funciona la realidad. Otra cosa ya es cuando las fantasías, como decía antes, intentan sustituir la realidad y nosotros no queremos ver la realidad física e intentamos sustituirla por idealizaciones o catástrofes. Las imaginaciones son peligrosas cuando se convierten o en escenarios idealizados o en escenarios catastrofistas. Lo mismo con las personas. A veces idealizamos a ciertas personas, las ponemos en un pedestal, otras veces las demonizamos. Y también con nosotros mismos o nuestro futuro o nuestro pasado, ¿no? Entonces ahí está el peligro. Cuando la imaginación se convierte en una exageración de la realidad o directamente sustituimos la realidad. Por ejemplo, pues con el futuro, ¿no? A veces hay gente que vive más del futuro que del presente. Por ejemplo, está imaginando cómo quiere que sea su vida, pero tampoco hace nada por conseguir esa imaginación. La imaginación puede ser un gran motor de motivación, evidentemente. Puede ser un gran motor para mejorar en tu vida, para conseguir tus sueños. Realmente imaginar cosas grandes no es un problema. El problema es cuando tú vives en esa idealización pero tampoco estás actuando por conseguirla. En general podemos decir que lo peligroso de la alta imaginación es las expectativas excesivas y en las que no tenemos en cuenta pues ciertos aspectos de la realidad física que hay que tener en cuenta. Y evidentemente también es peligroso pues exagerar ciertos rasgos de la realidad física, ya sean positivos o negativos. Hay que intentar ver las cosas hasta cierto punto, hasta donde se pueda, tal y como son, evidentemente, y no como nosotros las estamos pues agrandando. Pero aquí pues hay bastantes problemas para ver las cosas tal y como son, ¿verdad? Nuestra percepción modifica mucho las cosas, ¿no? Sí que hay una parte objetiva de la realidad. Por ejemplo, es objetivo el aspecto más elemental de la realidad. Por ejemplo, que las cortinas de atrás pues son de color amarillo, o que al menos yo las percibo de color amarillo. Eso es algo objetivo. Ahora, cómo yo interpreto esas cortinas ya es todo unas capas que se le añaden, ¿no? Que añadimos nosotros a la realidad. Si una persona nunca hubiese visto unas cortinas, no tendría la misma percepción de las mismas que tengo yo, porque yo no solo percibo este rectángulo amarillo, yo a esto le asigno muchas más cosas, una funcionalidad, experiencia ya de haber tratado con cortinas, pues una textura, cómo se ha tejido, etcétera. A los objetos se les vuelca muchas más cosas de lo que realmente ellos presentan, ¿no? El mundo sensorial es mucho más elemental y básico de lo que nosotros interpretamos. Digamos que la interpretación es todas estas capas de interpretación, de percepción, de fantasías muchas veces que le asignamos al hecho crudo que hay, ¿no? Yo le llamo hechos crudos pues a eso mismo, a lo que se presenta de manera más simple y elemental. Básicamente lo que quería decir con este tema es que la imaginación puede tener
tienen un potencial muy bonito, un potencial muy constructivo, muy positivo en ciertos aspectos, pero en otros hay que ir con cuidado y distinguir realmente la fantasía de lo físico, hasta cierto punto, porque como decía, necesitamos de mezclar cierta fantasía con lo físico para manejarnos en nuestro día a día. El problema ya es cuando esas fantasías pues no son funcionales y ya pues son demasiado creativas, por así decir, con respecto al mundo físico y demás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.